A ver, ¿de dónde salió el antiguo Israel? Esa es una de las preguntas más fundamentales y complejas de toda la historia. Y para responderla, bueno, no tenemos una máquina del tiempo, pero sí tenemos pistas. Pistas como textos antiguos y lo que la propia tierra nos puede contar. Así que hoy nos vamos a convertir en una especie de detectives históricos para intentar armar este rompecabezas fascinante. La historia con la que nace Israel, la que se cuenta en la Biblia, es épica, es dramática. Es el relato de un pueblo que llega desde afuera y toma la tierra prometida a través de una conquista militar que fue rapidísima, total y además ordenada por Dios. Una narrativa potentísima que ha definido una identidad durante milenios. Y aquí es donde nuestra investigación realmente empieza, porque cuando los historiadores y los arqueólogos empiezan a contrastar esta historia tan increíble con la evidencia material, con los textos de otras culturas de la época, bueno, la imagen que emerge es muy diferente, y en muchos sentidos hasta más interesante. Ok, primero lo primero. Para entender el rompecabezas, tenemos que conocer bien la historia que se ha contado por siglos. Es una secuencia súper clara, muy lineal, un relato de origen que va de un evento al siguiente, como vamos a ver ahora. Como vemos, el relato bíblico es clarísimo. Desde los patriarcas hasta la conquista de Josué, la historia es la de un pueblo extranjero que, después de escapar de Egipto, entró y conquistó la tierra por la fuerza. La base de todo es esta idea, una llegada desde el exterior. Hay que quedarse con ese concepto. El trabajo de un historiador, sin embargo, no es simplemente aceptar una narrativa y ya. No, hay que corroborarla. Y eso significa buscar evidencia que esté por fuera de ese texto y que sea de la misma época de los hechos que se describen. Ojo, el método histórico no descarta la Biblia, para nada. Al contrario, la considera un documento humano importantísimo, pero no la ve como la única fuente. Es más como ponerla en una balanza, ¿no? Contrastándola con otras pistas, como pedazos de cerámica, las ruinas de las ciudades, los escritos de los egipcios, para tratar de construir una imagen más completa, más equilibrada. Muy bien, vamos a meternos de lleno en nuestra primera línea de evidencia. ¿Qué nos dicen las ruinas y los artefactos que se han desenterrado en la antigua Canaán? ¿Qué pasó realmente en la época de la supuesta conquista, por allá por el 1200 antes de nuestra era? Lo que vemos aquí es básicamente una página de un informe arqueológico. No hace falta leer los detalles, pero esto ilustra perfectamente cómo trabajan los expertos. Cada capa de tierra, cada fragmento de cerámica, es como una página en un libro de historia que nos muestra cómo vivía la gente y qué eventos importantes ocurrieron. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Los arqueólogos esperaban encontrar ciudades cananeas quemadas, ¿no? Y una cultura material nueva, de los invasores. Pero en cambio, encontraron algo muy distinto. Por ejemplo, Jericó, la famosa ciudad de las murallas caídas, pues parece que en esa época estaba casi abandonada. No hay señales de una destrucción masiva. Y lo más sorprendente es que la cerámica y la arquitectura de los nuevos pueblos en las montañas son cananeas. Esto sugiere que hubo una continuidad cultural, no una ruptura violenta con la llegada de un pueblo extranjero. Entonces, si no fue una invasión, ¿qué fue? Lo que la arqueología muestra es un cambio demográfico interno y enorme. Cientos de pequeños pueblos surgieron casi de la nada en las tierras altas, que antes estaban poco pobladas. La población en esa zona se disparó a más de 35,000 personas. Esto no parece una invasión, sino más bien un movimiento de gente desde adentro de Canaán hacia las montañas. Ok, dejemos la pala y el cepillo del arqueólogo por un momento. Pasemos a la segunda línea de evidencia, que es crucial: los textos que escribieron los vecinos de Canaán. Esta es quizás la pista más importante de todas, la Estela de Merneptah. Es un monumento donde el faraón Merneptah presume de sus victorias, y lo increíble es que contiene la primera mención que se conoce fuera de la Biblia de un grupo llamado Israel. Entre una lista de pueblos y ciudades que derrotó en Canaán, el faraón se jacta con esta frase, súper dramática. Obviamente es pura propaganda, una exageración, pero su importancia para la historia es inmensa. El punto crucial es este. La primera vez que Israel aparece en un registro histórico ya está adentro de Canaán. No se le describe como un ejército invasor que acaba de llegar de Egipto, no. Se le menciona como un grupo más entre los pueblos de la región, y esto es fundamental. Pero hay otra pista textual que es fascinante. Los Abiru o Apiru. En textos de toda la región, como las famosas cartas de Amarna, se menciona a estos grupos.
y no eran una nación, eran más bien una clase social, gente desarraigada, rebeldes o refugiados, que vivían en los márgenes de las ciudades-estado cananeas. La similitud entre Abiru y hebreo es asombrosa, y muchos estudiosos creen que no es una coincidencia. De hecho, en los textos bíblicos más antiguos, la palabra hebreo muchas veces se usa para describir a alguien de bajo estatus social. Entonces, surge la pregunta, ¿es posible que el término hebreo haya empezado no como una identidad étnica, sino como una descripción de una condición social muy parecida a la de los Abiru? Muy bien, detectives. Hemos reunido las pistas. La arqueología que nos muestra un movimiento interno y una continuidad cultural, y los textos que mencionan a un Israel que ya estaba en Canaán y a grupos sociales marginados llamados Abiru. ¿Qué imagen emerge cuando unimos todo esto? El consenso académico de hoy dibuja una historia de origen que es más una revolución social que una conquista militar. La evidencia sugiere que los primeros israelitas eran en su mayoría cananeos, gente que se retiró de las ciudades-estado de las llanuras, quizás cansada de la opresión y los altos impuestos. Y allá, en las tierras altas, estos grupos diversos se unieron y con el tiempo forjaron una identidad completamente nueva y unificada, con su propio Dios, Yahvé. Este análisis histórico no le quita para nada la importancia a la narrativa bíblica, que ha sido el pilar de la identidad para millones de personas. Más bien nos deja con una pregunta profunda, ¿no? Nos hace pensar en qué nos dice sobre la memoria y la identidad el hecho de que las historias que contamos sobre nuestros orígenes son a menudo tan poderosas o incluso más que los hechos que los historiadores pueden reconstruir.